escala y eje vertical otra escala. Ingeniero, disculpe, me perdí. ¿De dónde sacó el 10,57? Ah, el del vértice y el intersecto, sí, eso sí te recuerdas. Sí, eso sí. Ah, va. Entonces, del vértice, trazo de primero, hago mi trazo de aquí, de la rama izquierda de mi parábola. Entonces tengo que trazar ahora la rama derecha de mi parábola. Pero como las dos son iguales, entonces, trato de colocar un punto que esté a la misma altura que este 0,57 que coloqué. Entonces, seguro que voy a tener una altura de 57 también, pero la coordenada en mi eje X, pues debería haber del centro para acá, debería haber lo mismo que del centro para este lado. Y como en el centro en X yo tengo 5, entonces le resto 5 para el lado izquierdo y le sumo 5 para el lado derecho y así tener la misma distancia entre las dos. Y entre las coordenadas X hay la misma distancia en X para el lado izquierdo de ese punto y la misma distancia para el lado derecho de ese punto. Entonces, Ay, muchas gracias. a la orden, entonces resumiendo, si el vértice yo lo subiera a la par de esos otros dos puntos, entonces, como tiene coordenada 5 y este otro tiene coordenada 0, entonces el otro tendría coordenada doble de esa, sería 10. Y como están a la misma altura, 57. Así es como se calcula. Vamos a hacer otros ejercicios de ese tipo para que O sea sea, más fácil. o sea, una pregunta siempre va a ser así, o sea, de que vamos a encontrar el otro punto semejante a la par de ese, ¿verdad? Por pura simetría. Sí, Ajá, por eso simetría, mismo. sí. Sí, sería bueno que lo hiciéramos así para que nos resulte más fácil trazarlo, sobre todo si lo estamos haciendo a mano. Esto yo lo hice porque estoy pensando en que ustedes van a necesitar graficarlo a mano. Porque si no fuera así, yo solo con este punto y e incluso sin ningún punto, solo meto la ecuación a la graficadora y me tira la, ¿cómo se llama esto? Me tira la forma de Los la curva. puntos. Me tira sin los puntos, ¿va? Solo de una vez me tira la forma de la gráfica. Aquí los puntos yo los estoy colocando porque estoy pensando que esto lo van a hacer ustedes de forma manual y paso por paso. Entonces, es por eso que estoy colocando todos esos datos. Entonces, resumiendo, si tuviera otro punto aquí que no fuera intersecto, trataría de colocar el otro por simetría y tendría pues una forma fácil de trazar mi parábola. Ahora, Ingeniero, pero todos esos valores nos los da a la hora de hacer la tabla, ¿va? Porque yo lo hice con tabla desde -3 a 10 y obviamente sí me quedó así. sí, claro, excelente, sí. Sí, lo que pasa que a la hora de hacerlo ya así, con vértices, intersectos y todo, la idea es trazar la parábola con el mismo grado de precisión, pero con menos puntos, ¿verdad? Teniendo en cuenta otras informaciones como vértices y otras cositas ahí va. Pero para alguien que no supiera y que se haya perdido todas las clases, lo pudo haber hecho por puntos. Y también le coincidiría bastante, ¿verdad? La única diferencia es que él no sabría otra información que nosotros ya sabemos ahorita, ¿va? Por ejemplo, esta curva tiene un vértice, tiene un intersecto en este punto, este otro punto es simétrico, pues, ¿qué otra información tendríamos? Le puedo encontrar la ecuación solo con ver la forma de la parábola, su vértice, y yo podría encontrar perfectamente la ecuación de esa curva. Porque ya También tenemos la pendiente y la razón de cambio. Exactamente, si estuviéramos dibujando rectas, podríamos ver pendientes o razones de cambio y también tendríamos todas esas herramientas a la mano. En los siguientes ejercicios nos ponen el mismo esquema. Encuentre la forma de la ecuación en la forma estándar, vértice, solo que ahora le ponen encuentre dominio, encuentre rango, le cambian alguna cosita, pero la mayoría de las cosas las volvemos a repetir. Entonces, para aprovechar más este ejemplo, entonces le coloqué aquí un inciso D, nos dice obtenga el dominio y el rango, también el valor máximo o mínimo, cualquiera de los dos que tenga la parábola. Entonces vamos por pasos. Vamos a obtener el dominio de mi parabolita. ¿Cuál sería el dominio de mi parábola?
Recuérdese que la ecuación... De menos para- infinito a infinito. Sí, correcto. El dominio de mi parábola es de menos infinito a infinito. Alguien dirá, pero si aquí en menos 20 ya no hay gráfica. No, se equivoca. En menos 20 tendría una coordenada y de unos 3000, pero estaría muy arriba. Lo que pasa es que nosotros no podríamos verla. Entonces, si estuviera más allá, igual. Si x vale 1000, menos 1000, el valor de y valdría menos 20.000, ¿va? Pero siempre habría una coordenada y de mi parábola. Lo que pasa es que no tenemos una pantalla lo suficientemente grande para ver esos valores. Aunque podría hacerlo más pequeño y nos darían esos valores también. Ahí se ve claramente que el dominio es de menos infinito hasta infinito. El rango, ¿de dónde quedaría mi rango? 7 infinito. Empezaría de 7 a infinito. Recuerde que el rango va en el eje Y. Gracias, correcto. Desde 7 hasta infinito. En esta parábola, ¿tenemos valor máximo o tenemos valor mínimo? Mínimo. Mínimo. Tenemos valor mínimo. Mínimo, porque valores máximos se continúa hasta el infinito. Entonces aquí tenemos un valor mínimo. ¿De cuánto sería el valor mínimo? 7. De 7. ¿Va? Entonces vamos a colocar todos esos datos finalmente. Ahí están. Dominio de menos infinito a infinito en X y rango de 7 a infinito en Y, incluyendo el 7 siempre. Y mi valor mínimo, aquí el valor mínimo de la parábola que va a ser igual a 7. Ahora, la seguir practicando. Tenemos que seguir practicando con este tipo de ecuaciones, es exactamente lo mismo. Claro. Puede regresar, por favor. Disculpe. ¿Otra más? ¿O esa que está en pantalla? Esa. Ah, va, excelente. Vamos a tenernos un momento por ahí. Profe, una pregunta, ¿me podría explicar un poquito más claro del por qué el 10 y el 57? Es que no me quedó claro. Lo que te propongo es que trates de hacer la ecuación que viene a continuación y trates de encontrar el otro punto y lo voy a volver a explicar otra vez haciendo ese otro punto. Pero si ya lo lograste hacer por tu cuenta, calidad, ¿va? Pero si no, de todas formas, a la hora de explicártelo otra vez, se te va a quedar. Bien, gracias. Una pregunta. Cuando el vértice, las coordenadas ese son negativas, abre para abajo la parábola, ¿va? No. Puede abrir para abajo o para arriba, para cualquiera de los dos lados. Solo es O sea que no es necesariamente que Sí, perdón, no, a todos hablaron al mismo tiempo y no les comprendí. ¿Pueden volver a repetir, disculpen? que las coordenadas del vértice, si son negativas, abre para abajo la gráfica. Sí, no, puede abrir para cualquier parte para arriba o para abajo. No importa en qué lugar se encuentre el vértice. Puede abrir para cualquiera de los dos lados. Pues, Lo que me va a decir si mi parábola abre hacia arriba o hacia abajo es el coeficiente de x al cuadrado. Si ese coeficiente de x al cuadrado es positivo, abre hacia arriba. Si ese coeficiente es negativo, abre hacia abajo. Así es como logro determinar. Por ejemplo, vean este otro problema que viene acá. Este problema es un ejercicio para que ustedes practiquen. Pero vean que tiene coeficiente a la par de x al cuadrado, negativo o positivo. Negativo. Va, ese como es negativo, este sí me va a decir que mi parábola abre hacia abajo. Inge, ¿qué Ahí pasa sí no hay si vuelta, es coeficiente 0? No sería una parábola, sería una recta, porque se te eliminaría este Se coeficiente. eliminaría Exactamente. Gracias. ¿A la orden? Muy bien, jóvenes, entonces, les queda como ejercicio. Por favor, traten de hacerlo hoy para practicar y ver cómo están las situaciones. Les voy a pasar copia de la presentación para que ustedes traten de hacerlo lo mismo. Tratar de encontrar todos los elementos, tratar de encontrar la forma estándar de esta parábola, tratar de encontrar el ver, encontrar también los intersectos en X, en Y, si es que tienen en X, intersecto en Y,
también encontrar, trazar la gráfica, encontrar el dominio, el rango, y cuál sería su valor máximo o mínimo. Por ejemplo, ya dijimos que, como es negativo, ¿abre hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, pues entonces voy a dibujar una parábola cualquiera hacia abajo. ¿Tiene valor mínimo o máximo? Máximo. Máximo. Valor máximo. Entonces, solo con este coeficiente, yo ya puedo saber esas cositas, ¿va? Que abre hacia abajo mi parábola y que tiene un valor máximo. ¿Será que tendrá efectos en X? ¿Esa mi parábola o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, tiene 2. Tendrá. Ah, qué bueno, por ahí ya hicieron algún cálculo, porque así nada más no se podría. Para saber si mi gráfica tiene intersectos en X o no, entonces depende de dónde esté este vértice de acá. Si ese vértice está arriba del eje X, sí tiene 2 intersectos. Si este vértice está abajo del eje X, entonces no tiene ningún intersecto. ¿A qué me refiero? Si aquí tengo mi eje X, este es mi eje X, y el vértice está abajo y abre hacia abajo, no voy a tener ningún intersecto. Aquí dibujaría por alguna parte el otro eje Y. Ahora, por el contrario, si mi eje X estuviera abajo del vértice, tengo 2 intersectos. Inge, Como les digo, ¿sí? mire, digamos, supongamos para encontrar el vértice, uno hace la de menos 3 por 0 al cuadrado más 6 por 0 menos 2. Así se podría Ese es el encontrar. vértice en Y, sí. Ajá, entonces si queda menos 2, ahí me quedaría menos 2. Entonces eso quiere decir de que no tocaría X, ¿verdad? Porque estaría por debajo de X. Déjame ver. Podría ser. Aquí tengo ordenadas, tengo mi intersecto en Y, ¿va? Que es menos 2, por acá más o menos. Sé que abre hacia abajo, pero no sabría decirte si necesitaríamos más información para ver si hay intersectos en X o no. Porque el vértice puede estar puede estar aquí arriba o puede estar aquí abajo, ¿va? Puede estar aquí, puede estar en menos 1, y puede haber intersectos en Y. De todos modos, si abre hacia abajo, no habrían intersectos en X. Y si está abajo de ese intersecto vértice, abriría hacia... bueno, si estuviera abajo de este, y como sé que abre hacia abajo, ahí sí no habrían intersectos. Ingeniero, yo creo que el vértice es 1,1. Ya hicieron algunos cálculos por ahí entonces. Si el vértice, Sí, el vértice es 1,1. El vértice es 1,1. 1,1 estaría por acá y tendría que pasar aquí. Entonces tendría que encontrar el punto simétrico para dibujarlo más fácil. Y tendría 2 intersectos y habría que calcularlos en ese caso. Si es 1,1, sí habrían intersectos en X. Entonces les queda como tarea hacerlo, y mañana voy a presentar los resultados para que coincidan. A ver si coinciden los resultados. Y sería bueno que ya lo tuvieran bien hechito, ¿verdad? Para continuar. Siguiendo en algún problema de estos. Vamos a hacer este otro problema del valor máximo o mínimo de la función. F de X igual a menos X al cuadrado sobre 3 más 2X más 7. Copiémoslo, por favor, y vamos a hacer ese problema despacio, a ver cómo nos quedaría. Tenemos otro combo de ejercicios para hacer aquí. Son del 33 al 42, así se hacen todos esos. Ya son los últimos que tenemos nosotros para realizar. Copiémoslo despacito y ahorita vamos a empezar a resolverlo a ver cómo nos va. Les voy a dar chance que lo copien un poquito y me voy a... En el libro es 42. ¿Cómo? En el libro es 42 para los que tienen. Para el otro libro, va. Gracias por la información. Muy amable. Me voy a desconectar un ratito, jóvenes, y ahorita vamos a empezar a resolverlo. No se preocupen.
Gracias, mi estimado, muy amable por la comprensión. 5 más. No hay clavo por 2. 5 más. Por 3. Si quiere, va por otro vaso de agua. Por 4. Le dije, Por 5. Tómese un garrafón. Le invitamos coca. Gracias, jóvenes, muy amable. Le pago el Uber. Si pudiera ponérselo, se los pongo, hombre, pero no me dan debería de ponerme una casilla para La clase de ganada de una vez. para bonos, va, para darle unos puntitos a ustedes ahí por la comprensión. Muy bien, jóvenes. Síntrenos a la U. Ahí le llevo la cena. Gracias, un poco. Bueno, Pasen la taconuda. la taconuda, no, ahí sí no, mi estimado hombre. A una agüita sí te acepto. Mata las neuronas. Parece que es saludable el asunto, pero no. Una cada semana parece que recomienda el médico. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. Ya apuntaron el problema, ahí se encuentra el valor máximo o mínimo de la función, nos dan el valor de la función. Entonces, podría confundirse con la forma en que se encuentra la función. La voy a escribir de otra forma un poquito más fácil de comprender. Aquí el coeficiente en A sería de menos tercio, pero pues, como el x cuadrado está ocupando el lugar del denominador, entonces no se podría ver tan claro. Pero una escritura como esta es la misma. Significa la misma ecuación. Entonces ahí está más fácil de ver cuál es el valor de A, B y C. Otra cosa es que me están pidiendo el valor máximo o mínimo de la función. Como mi coeficiente en A es negativo, yo sé que mi parábola va a abrir hacia abajo. Y aparte de que se abre hacia abajo, también sé que voy a tener un máximo. Cuando las parábolas abren hacia abajo, tengo un máximo. Aquí tendría mi parabolita. Entonces, el punto cumbre que tendría en la parte de acá sería mi valor máximo. Entonces, lo que tengo que encontrar aquí, un valor máximo. Es 7. ¿7? Sí. Estaría un poco difícil, pero podría ser. 7 coincidiría con en Y, entonces. Bueno, eso lo vamos a ver conforme vayamos viendo el transcurso del problema. Por lo pronto, lo único que puedo decirles es que mi parábola abre hacia abajo. También le puedo, ¿sí? A mí me dio -2, no sé por qué. Pues puede ser. A mí igual me quedó el vértice -3, -2. Cabal. -3, -2. Bien, puede ser. ¿Por qué no? Vamos a ver un poquito cómo se desarrolla esto. Pero por lo pronto yo sé que esta parte de aquí es el vértice y tiene coordenadas H con K. Otra cosa que puedo ver también es que mi valor máximo o mínimo se lee en el eje Y, es acá. El problema se reduce entonces a encontrar el valor de K que yo tengo acá. Entonces, si en el problema me están pidiendo el valor máximo o mínimo, solo voy a utilizarla por fórmula, no voy a graficar ni nada, porque no me están pidiendo todo eso, no voy a encontrar ningún intersecto ni nada. Solo con que encuentre la coordenada en Y, yo sabría que es mi valor máximo, porque mi parábola abre hacia abajo. Entonces, solo encuentro H y K y si el problema se terminó. No vamos a atendernos más, porque puede que no nos dé tiempo para hacer los demás problemas del examen, ¿va? Entonces, tenemos que agilizar. Ahora, si estamos haciendo una tarea o tenemos tiempo, ahí le podemos hacer los dibujitos bien hechitos y encontrar más puntos y qué sé yo, ¿va? Dejarlo lo más preciso posible. Pero en este caso, pues tratando de encontrar lo que me piden, trataría de agilizar un poco. Continuando para resolver el problema. Entonces, voy a encontrar los valores de H y K. Eso los tengo por fórmula. Para los que ya se les haya olvidado, aquí les voy a colocar cuando alguien esté estudiando y pues quiera usar la presentación para estudiar. Aquí dice como A es igual a -1/3, F tiene un valor máximo, como ya les habíamos comentado. Y también necesitamos utilizar la fórmula del vértice H, K. Entonces también, si a alguien ya se le olvidó esa fórmula,
La voy a presentar en pantalla, pero tendría que saberla de memoria porque es una fórmula que se usa mucho. Entonces, aquí tengo el vértice, está en H, acá. También pude notar que eso implica que tengo un valor máximo, porque como abre hacia abajo, entonces tiene un valor máximo, entonces va a ser mi coordenada Y igual a acá. Entre acá yo voy a tener mi valor máximo. Le coloco la formulita que necesito, H igual menos B sobre 2A. Con ese valor de H es que yo voy a encontrar K, ¿va? Porque K es igual a F de H dependiendo de lo que me salga. Yo sé que B vale 2 y sé que el valor de A vale menos 1/3. Solo sería que simplificara ese resultado a ver cuánto me queda el valor de H. Hagámoslo, por favor, a ver cuánto me quedaría H. 3. 3. Menos. 3. Vamos a ver, el 2 se cancela con el 2, menos por menos me da más. 3 por la ley del sándwich maya pasa a multiplicar al 1 que me quedaría así. 3, me parece que 3 está bien. Despacio, por favor, en casa agarran su calculadora y nos tendría que dar ese resultado. H igual a 3. Eso implica que K igual a F de 3. ¿Cómo calculo F de 3? Sustituyo X igual a 3 en mi función. Calculo F de 3, sustituyo 3 en cada X y al final me daría 10. Por favor, verifiquen que sí sea 10 el asunto o será que me confundí por acá. Sí, así es. Sí, es 10, sí. Así es, muchas gracias. Ya tenemos el vértice entonces. El vértice es 3 en X y 10 en Y. Entonces ya el problema está resuelto. ¿Cuál sería mi valor máximo entonces? 10. F igual a 10. Mi función nunca va a ser mayor que 10 en la coordenada Y. Jamás va a ser mayor que 10. De ahí para abajo sí cualquier valor. Va a llegar a ser menos 10.000, menos 20.000, lo que ustedes quieran. Pero mayor que 10 nunca. Para cualquier valor de X que sea nunca me va a dar más de 10. 10 sería lo más. Entonces le colocamos aquí, como K es igual a 10, eso implica que mi valor máximo va a ser cuando Y vale 10. Y ese sería el final del problema. No tendría que hacer más. Solo con eso ya tendría resuelto mi problema. Así tienen que hacer los de ese conjunto. Solo encontrar el valor máximo y mínimo y se acabó. O sea, ingeniero, que cuando es la parábola abre para abajo, entonces el vértice el Y es el punto máximo. Sí, correcto. Y cuando la parábola mínimo. abre hacia arriba, la coordenada Y, o sea, el valor de K, es un valor mínimo. Es un valor como lo estás diciendo. Está correcto. Gracias. A la orden, a la orden. No sé si habría alguna otra pregunta para este problema. Muy bien, si no, entonces como ya resolví, olvídense, solo es lo único que tienen que hacer cuando estén resolviendo este conjunto de ejercicios. Dejarlo Y max igual a 10 y se acabó. Pero es una clase magistral, es para didáctica, para que nosotros comprendamos. Si yo quisiera dar un dibujo gráfica rápida de la función, sin tener que hacer más cálculos ni esforzarme mucho. Como ya tengo mi coordenada del vértice, entonces aquí calcular los intersectos en X siempre representa trabajo. Entonces, si yo quisiera una gráfica, la aproximación de una gráfica rápida, entonces lo encontraría con el vértice y con el intersecto en Y. El intersecto en Y es bien fácil de calcular cuánto intersecto en Y se puede a ojo, ¿verdad? ¿Cuánto nos queda, jóvenes? 7. 7 el intersecto en Y, que sería el punto. ¿Cuánto sería mi punto del intersecto en Y? 0,7. 0,7. Entonces, con esos dos puntos, 0,7 del intersecto y 3,10 de mi vértice, yo podría encontrar una aproximación a ola bastante buena.
Y como les digo, sería bueno también que encontraran el otro punto simétrico para que lo trazara sin ninguna dificultad. Entonces vean, pues. Tengo el intersecto en Y que es de 0,7, tengo el vértice que es en 3,Y. Siempre el más, como en el anterior, más 57, es el Ajá. intersecto en Y. Sí, correcto. Eso Así siempre sería. es el intersecto. Así es. Gracias. A la orden, a la orden. ¿Inge, esos intersectos los encontraron por fórmula o cómo fue que...? Ese intersecto es cuando X vale 0, entonces solo sustituí 0 en esta mi función original, si es por fórmula, porque es cuando X vale 0. Entonces con 0 elimino esta parte y elimino esta parte y solo me queda 7. Entonces tendría el punto 0 en X valdría 0 y Y valdría 7. Y ese sería mi punto. Por eso fue que lo encontraron rápido, porque sustituyeron el 0 directamente en esta ecuación de la función que yo tengo acá. Entonces se encuentra bien rapidito. Gracias. ¿A la orden? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Para la simétrica dice que el siguiente punto sería el doble, entonces sería el doble de H. Sí, sí, correcto. Ok, gracias. ¿A la orden? ¿El 6,7 qué significaba, Inge? Es el punto simétrico de mi intersecto en Y. Ah, sí, perdón, gracias. A la orden. Entonces voy a dibujar estos 3 puntos. Y hagámoslo por favor en nuestros cuadernos, así rapidito, a ver cuánto les queda. Inge, tengo una pregunta. Sí, contame. ¿Cuál sería tu Cuando pregunta? tenemos, o sea, cuando despejamos el intersecto en X, supóngase nos da una cifra. Ajá. Esa cifra se la podemos restar a la X del vértice para que nos dé el otro lado, de la parábola. Sí, correcto. Regularmente los dos intersectos en X son simétricos, ¿verdad? Porque están es el mismo concepto del intersecto, está haciendo correcto. Se le puede restar, ¿no? Sí, está haciendo correcto. Gracias. Solo una pregunta, el X siempre 0, entonces se le tuvo que reemplazar por X para que quedara 7, ¿verdad? Sí, así es. Se tuvo que reemplazar X por 0, reemplazar X por nos da el 7. Eso es por fórmula, ¿verdad? Eso siempre es por fórmula, así vas a encontrar tu intersecto en Y. Sea máximo, sea mínimo. No importa. Muy bien, gracias. A la orden, ya dibujamos esos 3 puntos. Nos tuvo que haber quedado una cosa como esta. Ahí estamos. Aquí tengo mi vértice en el punto 3,10. Este es el intersecto en Y. Si se pueden dar cuenta, encontré la coordenada de mi punto simétrico que está cabalmente, este vértice está entre los dos. Entonces es bien fácil, viendo ya se puede encontrar el otro punto que está en la otra rama, ¿va? Este otro punto, vuelvo a repetir, lo estoy calculando para y más precisa la gráfica de mi parábola. Y no me lleva mucho esfuerzo. Si ustedes se pueden dar cuenta, pues solamente con observar los números, decir cuál es ese valor, cuál es ese punto. Y si alguien tiene un poquito de duda todavía puede sustituir la parábola para X igual a 6, a ver cuánto le da la respuesta de la parábola. Y van a ver que les da la otra coordenada 7. Porque están a la misma altura que el intersecto, ¿va? La idea es que estén a la misma altura y que yo pueda graficar de forma simétrica mi parabolita. Aquí entonces lo único que me restaría es hacer único que la rama izquierda y hacer la rama derecha. Entonces mi rama derecha será un intersecto más o menos de unos 7 tal vez, o tal vez... ¿sí? Serían 8. Ah, perdón, sería así por ahí, tirándole a 8 más o menos, tenés razón. Pero de que es más que 6, es más que 6. Y el otro intersecto, a ver, observadores, díganme, ¿el otro intersecto en X será positivo o negativo? ¿Qué dicen ustedes? Negativo.
Negativo. No se puede venir para acá, tiene que continuar la trayectoria y va a intersectar en la parte de X negativo. Correcto, estamos bien, muy bien. Ahora, prolonguemos las ramas, por favor, y nos quedaría algo como esto. Como se pueden dar cuenta, ya tengo mi parábola y tengo mis intersectos. El primer intersecto es un poquito más grande que 8 y el otro poquito más grande que más pequeño que -2, perdón. Será un -2.3 tal vez. Y un 8.3 también. ¿Estoy mal? Esos los puedo encontrar de forma exacta, pero sí me representa un poco, ya representa un cálculo ya un poquito más pensado, más razonado. Tendría que introducir la fórmula cuadrática o por la completación de cuadrados que ya tengo en mi forma estándar, también podría encontrar los vértices. Sí me representaría más trabajo, por eso fue que no lo hice. Pero si me lo pidieran, entonces, pues ni modo va a hacerlos, a encontrarlos. En el ejercicio que ustedes tienen, si dice que calculen cuáles son los intersectos en X, hay que hacerlo, ¿va? Ahí sí no hay de otro. ¿Alguna pregunta en este problema que hoy sí ya lo terminamos? Rango, disculpen jóvenes, ¿cómo queda el rango? -∞, 10. De -∞ a 10, exactamente. Incluyendo el 10 va en corchetes, por favor. Dominio, -∞ a infinito. Ingeniero, una pregunta. ¿El rango siempre va a ser infinito? Perdón, Sí, es que... Sí. El dominio. El dominio siempre va a ser infinito. Sí, el dominio de -∞ a infinito siempre. Ok. Tiene restricciones. Si para una parábola sí siempre va a ser de -∞ a infinito. Ahora si fuera otra curva, tendrías que restringirla al denominador que no sea igual a 0, y si tiene raíces que sean mayores o iguales que 0. Grex. Muy bien, entonces, continuando. Nos toca este otro ejemplo, por favor, copiémoslo. Le voy a dar unos 4 minutitos para que lo copiemos. Dije, el rango del anterior dijo -∞, 10. Sí, correcto. Y 10 en corchetes, ¿verdad? Sí, representaría el valor en Y de acá, el 10. De ahí para abajo, la parábola está en todo a lo largo de ese eje Y. Muy bien, muchas gracias. A la hora. Copiemos el problemita, pues jóvenes, tenemos unos 5 minutitos. De todas formas, se los voy a mandar. Pues jóvenes, sería el fin de la clase. Sí. Les voy a pedir favor que intenten hacerlo y mañana vamos a tratar de resolverlo a ver cómo queda. Inténtenlo hacer, es un problema interesante. A ver cómo les queda, lo importante es que lo intenten. Entonces, por mi parte sería todo, jóvenes, pasen feliz tarde, cuídense mucho. Hija, la pregunta. ¿Sí? ¿El examen sí es el domingo? Sí, domingo, en el horario que les había colocado. Viene geometría y una parte de funciones, o tal vez todas, no sé. Pues. Va a la orden, ahí estamos entonces. ¿Sí? Y no nos va a volver a activar lo de geometría en Alex para darle otra repasada. Lo que pasa es que no pueden estudiar 2 temas al mismo tiempo. O tienen el de geometría o tienen este de funciones. Pero si quieren, les activo el de geometría en lugar de funciones. ¿Qué como les parece que es más útil el de geometría? Pues para mí, para lo personal, para mí que sí, pero no sé qué dirán mis compañeros.